Punto 7. Moción que presenta el Grupo Socialista de este Ayuntamiento para solicitar la inmediata liberación de Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, en Venezuela, y la de todos los detenidos por manifestar libremente sus ideas. Damos lectura al dictamen de comisión. La Comisión Informativa de Cultura, Juventud, Fiesta, Turismo, Relaciones Institucionales, Comunicación y Participación Ciudadana dictaminó que el Ayuntamiento en pleno acordase la propuesta que en aras de la brevedad doy la palabra al proponente para que la explique. Bueno, le doy ¿Usted cree que seré yo más breve que la moción? Tiene la palabra, Sí, bueno, esta moción empiezo por manifestar la pertinencia de que la misma se traiga a este pleno, porque en otras ocasiones cuando se han traído mociones o pronunciamientos sobre política internacional, pues se ha cuestionado si efectivamente este pleno es o no es la sede adecuada para que nosotros hagamos ese tipo de manifestaciones. Entender que este es un asunto sobre el que se han pronunciado ya otras instituciones, incluso el Parlamento Europeo se ha manifestado sobre la misma, y por lo tanto entendemos que es totalmente pertinente que el resto de instituciones europeas, instituciones españolas e instituciones canarias mantengan un pronunciamiento claro y firme sobre la situación que está acaeciendo en Venezuela. ¿Y cuál es la situación que está viviendo actualmente el pueblo venezolano y la ciudadanía de Venezuela? Está viviendo la deriva autoritaria de un gobierno constituido que ha abrogado totalmente, ha arrumbado la separación de poderes y que está usando tanto el Poder Judicial, que está al servicio del Gobierno, como las fuerzas policiales, como aparato de persecución, como aparato de represión a los líderes de los partidos opositores. Entendemos que esta es una situación que desde un punto de vista democrático, y nosotros como demócratas debemos rechazar de manera terminante, y en ningún caso podemos permanecer impasibles sin realizar ningún pronunciamiento sobre la misma. Ya el año pasado fue encarcelado uno de los principales líderes de la oposición, don Leopoldo López, el cual permanece aún hoy en día encarcelado a la espera de juicio, violando todas sus garantías jurídicas y procedimentales. También fue represaliada la líder de la oposición, María Corina Machado, y en fechas recientes hemos asistido a la detención retransmitida en directo por televisión del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, también un líder opositor venezolano de los más destacados. Hay que recordar, como yo decía en la comisión informativa, que en Caracas existe un alcalde metropolitano, es decir, un alcalde, digamos, que coordina o debería coordinar el resto de las instituciones, y después hay alcaldías en cada uno de los sectores de dicha ciudad. Pues bien, el alcalde metropolitano, que es un líder opositor, fue detenido por cargos difusos, extraños, que evidentemente vienen a encubrir una represión de carácter político, un intento de soslayar su posibilidad de legítimamente dentro de un sistema democrático poder realizar su labor opositora, y para soslayar totalmente la posibilidad de su libertad de expresión. Entendemos que la deriva autoritaria que está siguiendo el régimen chavista en Venezuela tiene que ser, insisto, como decía antes, bueno, pues rechazada por todos los demócratas, tanto europeos como españoles como canarios. Y además reiterar, como ya hemos reiterado en otras ocasiones en este pleno, los lazos de sangre, los lazos de solidaridad del pueblo canario, del pueblo granadillero, con el hermano país de Venezuela, donde tantos hijos y nietos de canarios y descendientes en general se encuentran, y que actualmente tienen la desgracia de estar padeciendo esta situación de autoritarismo, de falta de garantías democráticas y de eliminación de la separación de poderes. Por lo tanto, lo que venimos a solicitar es un pronunciamiento para que el resto de instituciones europeas, el resto de instituciones españolas y locales se unan a este rechazo, para que se produzca la inmediata liberación del alcalde Antonio Ledesma y del resto de los líderes opositores que se encuentran detenidos, y además solicitando urgentemente que se produzca la solución del actual conflicto político planteado en Venezuela por las vías democráticas, que son las que tienen que regir en un país democrático para poder solucionar los conflictos políticos, y no las vías de represión, de uso de los aparatos del Estado para reprimir a la oposición legítimamente constituida.
Gracias, don Nicolás. Creo que está claro, pero ¿algún grupo quiere tomar la palabra para manifestar o ampliar? ¿Sí? Manifestar el absoluto acuerdo no solo del cuerpo de la moción, como está por escrito, sino de las palabras, sumarnos a las palabras que el portavoz, bueno, portavoz socialista en ese momento, pues ha manifestado, don Nicolás, y totalmente de acuerdo con... Gracias. Sí, yo creo que en este tipo de mociones sobran palabras y faltan más hechos, ¿no? Y es lo que demandan los ciudadanos de Venezuela, tanto los que residen allí como los que han tenido que emigrar, que además cada vez son más los que tenemos, y sobre todo en nuestro municipio, en la zona sur de Tenerife y en Canarias y en España, incluso en Europa, en el resto, que han venido corriendo y sobre todo para salvar en algunos casos su vida. Y eso ocurre, ¿no?, cuando se manifiestan en las calles y hay asesinatos por parte, bueno, hacia los jóvenes, incluso en algunas manifestaciones universitarias y de la propia población, tan solo por el hecho de pasear, como puede ocurrir en algunos momentos. Venezuela es un país que todos sabemos que es rico, que es un país que tiene muchas oportunidades, pero que luego no pasa por su mejor momento. Y nosotros lo que queremos, desde nuestro grupo Coalición Canaria, pero sobre todo expresando el sentir que nos ofrecen los venezolanos y venezolanas aquí en este municipio, es el de pedir una democracia que viva en paz, independientemente de las ideologías y de las formas de pensar que tengan sus habitantes. Por lo tanto, es apoyar el cuerpo de la moción. Ya nos hemos reunido con muchos colectivos de venezolanos residentes en Tenerife, en este municipio, y desde luego tanto para el alcalde ahora mismo de Caracas como para el resto de personas que ven perseguidas, ¿no?, su propia vida simplemente por pensar diferente a quien está gobernando. Por lo tanto, que vuelva otra vez el raciocinio hacia la forma de gobernar en Venezuela y que sobre todo vuelva otra vez a tener un país tan grande y tan bonito como puede ser Venezuela en Latinoamérica. Y ahora, señor Domingo, don Antonio. Sí, bueno, no estuve en la comisión en el debate de este tema. Indudablemente, como lo que tenemos que someter a aprobación del Pleno es el texto redactado en la moción, hay otras consideraciones que se han manifestado aquí, al margen de lo que dice aquí. La opinión de Alternativa, si se puede, no coincide exactamente en la exposición de motivos. Es decir, el contexto de la realidad de Venezuela, el dibujo que se hace aquí en lo escrito en el texto, no exactamente coincidimos nosotros, porque el proceso de Venezuela no es solamente lo que estamos viendo en las calles desde el punto de vista de posible violación de derechos humanos, de manifestación y demás, sino que hay un contexto mucho más internacional, más complicado de lo que aparece aquí, y que es necesario a veces exponer para entender a veces otras cosas que no se manifiestan en los medios, y que básicamente en Europa aparece un debate muy polarizado, a favor o en contra, y nada más recordar el proceso en los últimos años, desde la llegada al poder de Chávez, la actitud que adopta en su momento PDVSA, el golpe de Estado que se produce posteriormente, la actitud de Estados Unidos en estos momentos con respecto a lo que está ocurriendo allí, o sea que es un proceso más complejo. Y si podemos ver también en otros momentos, en el Chile de Allende, cómo efectivamente Estados Unidos manipula socialmente a determinados colectivos de esta sociedad en Chile, y que luego posibilitan un malestar y da pie a un golpe de Estado. Es decir, el tema para nosotros es más complejo de lo que aparece aquí. Nosotros, que coste la defensa de la solución por procedimientos democráticos de los conflictos y de los problemas de los pueblos. Por lo tanto, este aspecto nos hace a nosotros, en este caso, así se puede, manifestar un voto de abstención con respecto a este texto. Y que conste que seguimos apoyando los procedimientos democráticos, respeto a los derechos humanos, pero hay que abrir un poco más el zoom para ver que el tema es más complejo que las consecuencias que tiene. Veamos, por ejemplo, cómo hay dictadura. ¿Entiendes? Dictadura, que lo de Venezuela habría que ver efectivamente dónde lo colocamos después de tantos procesos electorales que se han producido. Por ejemplo, Guinea Ecuatorial, pues recientemente recibida en Madrid, el presidente se le permite una charla en el Instituto Cervantes, se le da una condecoración, es decir, hay un trato como distinto según qué, ¿no? Entonces, claro, creo que deberíamos ser un poco más objetivos, que realmente parece que aquí lo que preocupa, siendo preocupante, no solamente la realidad de Venezuela, sino un contexto mucho más amplio de defensa, de intereses, el tema del petróleo, porque yo, por ejemplo,
El John McCain, el candidato hace unos años a la presidencia de Estados Unidos de los republicanos, textualmente, en febrero del año pasado: Estados Unidos debe enviar tropas de inmediato a Venezuela, debemos garantizar el flujo petrolero. Es decir, el contexto es más complicado, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿por qué no entender que surge realmente, o hay intereses que están moviendo socialmente a la sociedad para generar un malestar que luego provoque situaciones complicadas? Es decir, el tema no es solamente de unas manifestaciones, más represión, menos represión, es más complejo. Por lo tanto, el texto que viene aquí, discrepamos con respecto a la exposición de motivos y nuestro voto es una abstención. Gracias, don Antonio. Tantos votos favorables a la propuesta. Don Jaime, si me permite matizar. Bueno, sí. Bueno. Es que quería, muy sintético, quería matizar las palabras de don Antonio porque entiendo que no se puede seguir usando la vieja coartada del enemigo exterior que han usado tantas dictaduras para reprimir a la oposición en sus países. No se puede seguir usando la coartada de que puede haber una invasión norteamericana para no permitir que los partidos de la oposición puedan participar del juego democrático en Venezuela. Esta es una vieja coartada usada por muchas dictaduras latinoamericanas durante mucho tiempo para justificar la represión de libertades, de derechos, de garantías democráticas dentro de sus países. No se puede seguir usando esa vieja coartada. Me parece un argumento manido, caduco, y que desde la perspectiva de las democracias avanzadas europeas, bueno, pues debe considerarse como lo que es, como un argumento absolutamente demagógico. Y además me parece también totalmente rechazable que se siga comparando situaciones que no tienen nada que ver, como lo acaecido en Chile en el año 73, si no recuerdo mal, con el actual proceso venezolano, donde estamos hablando de un gobierno que ya lleva muchos años gobernando, un gobierno que ha tendido a perpetuarse en el poder por todos los medios a su alcance, como decía antes, eliminando la separación de poderes, absorbiendo todos los agentes económicos que habían dentro de la economía venezolana para introducir una economía no solamente subsidiada, sino que además es una economía que establece el clientelismo como principal factor de lucha y de juego político, y que además, y por encima de todo eso, manipula procesos políticos y además usa a las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir a los líderes de la oposición. Por lo tanto, insisto, creo que don Antonio Cabrera ha hecho comparaciones que no proceden en absoluto y que desde el punto de vista, insisto, de las democracias avanzadas europeas deben ser considerados argumentos demagógicos.